Hola chicos, ¿cómo están? Me alegra poder tener con ustedes esta clase, por lo menos de manera virtual, y así terminar con la que nos faltaba de lengua de la semana pasada. ¿Se acuerdan qué relato estuvimos aprendiendo la semana pasada en la clase de lengua? Vimos muchos ejemplos, cada 2 o 3 tenían uno distinto, hicimos varias actividades. Bien, estuvimos repasando la fábula y las características que tenían las fábulas. Genial. Y la semana que tuvimos virtual, que yo les envié un videíto y que participaron de un par de actividades también, ¿se acuerdan qué tipo de relato vimos? Las leyendas. Bien, y a ver si hacemos un poquito más de memoria todavía. La primer clase que tuvimos juntos, ¿se acuerdan sobre qué relato aprendimos? Sobre los mitos, genial. Ahora, ¿un mito es lo mismo que una leyenda? ¿O que una fábula? ¿Tiene las mismas características? ¿Se acuerdan que algo estuvimos descubriendo en la última clase? Comparando la fábula con los mitos y las leyendas. ¿Se acuerdan que descubrimos, por ejemplo, que los personajes en las fábulas no eran dioses o semidioses o héroes como en los mitos? No era un solo personaje principal y un par más secundarios como en las leyendas, sino que en su mayoría en las fábulas eran animales u objetos que tenían comportamientos humanos. Otra cosa que también nos dimos cuenta es que en las fábulas los temas tratados eran sobre el comportamiento de las personas, los valores, trataban de enseñarnos algo, enseñarnos cómo comportarnos en la sociedad. Y en los mitos, por ejemplo, trataban de responder a preguntas sobre el origen del universo, o en las leyendas trataban de responder preguntas hacia hechos históricos específicos. Así, los mitos, las leyendas y las fábulas tienen varias características más que son diferentes. La que más me llama a mí la atención es esto de que traten de temas distintos, de que los mitos hablen sobre el origen del mundo, las leyendas sobre cosas más específicas y las fábulas traten de enseñarnos algo. Por esto es que de los 3 tipos de relatos que vimos, a mí la que más me gusta son las fábulas, porque siento que lo puedo aplicar a mi vida personal y a la de otros. Puedo a través de un relato enseñarle a otro que es importante ser responsable, ser puntual, ser organizado, ser limpio y muchísimas cosas más. ¿Cuál es el relato que a vos te gustó más? ¿Te gustaron los mitos, las leyendas, las fábulas? Escribí en tu carpeta, bajo el título Mito, Leyenda y Fábula, ¿cuál es el que te gusta más y por qué? A continuación les voy a dejar el fragmento de un videíto que se los iba a compartir en clase, pero bueno, se los comparto por acá, en donde repasa cuáles son algunas de las diferencias entre los mitos, las leyendas y las fábulas. Presten mucha atención porque después vamos a hacer una actividad con esto y cuanto más completa esté, mejor. Existen muchísimas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Mira. Hoy vamos a estudiar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional. ¿Alguno escuchó hablar de las leyendas? Sí. El hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que le resultaban enigmáticos, porque las ciencias todavía no estaban tan desarrolladas. Exacto. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía.
De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular. ¿Y de allí surgieron las tradiciones? Claro, al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones. El pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y un espacio determinados. Después las leyendas las adaptaron a las características de cada pueblo, según su propio color local. Ah, por eso nosotros conocemos varias leyendas, porque se transmiten de generación en generación. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Otro tipo de relato popular son las fábulas. Ah, sí. ¿Fábulas son esas historietas en las que hay animales que hablan? Fábula es el nombre que se da a las historias de animales, objetos o seres humanos que tienen un sentido didáctico. Son ficciones literarias breves en las que intervienen personas o seres personificados para dar una enseñanza útil o moral. Esa enseñanza se llamaba moraleja, ¿no? Exactamente. Al igual que las leyendas, las fábulas tienen un origen popular. Los fabularios eran códigos educativos que mostraban, por medio de los animales, las normas de la vida. Se transmitía de padres a hijos. Luego, las fábulas fueron recopiladas y transformadas por poetas cultos. Por último, tenemos los mitos, que son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. ¿Qué significa eso, maestra? La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Claro, casi todas las culturas tienen o tuvieron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Además, los mitos tuvieron mucha importancia y relación con las creencias y la vida religiosa, ¿verdad? Recuerdo a Zeus, que era considerado el dios supremo del Olimpo. Muy bien, Luciana. El mito puede abordar muchos aspectos de la vida individual y cultural, pero habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo de todos los demás mitos, es el que cuenta cómo fue el origen del mundo. Buenísimo. Ahora que repasamos un poquito, vamos a abrir nuevamente nuestra carpeta de lengua y vamos a armar un cuadro comparativo entre el mito, la leyenda y la fábula. A continuación voy a dejar un cuadrito de ejemplo, entonces ustedes van a hacer uno así en sus carpetas y van a tener que pausar el video y completarlo con el videito que vimos recién, con los apuntes que tienen de otras clases, con otras cosas que busquen o sepan, pero va a tener que estar ese cuadro lo más completo posible. Si ya completaste tu cuadro comparativo, acompáñame a la siguiente parte, así lo terminamos y lo corregimos juntos. Bueno, vamos a corregir lo que fueron haciendo en el cuadro comparativo. Si les falta algo, vayan agregándolo. Los personajes en el mito son personajes sobrenaturales, dioses, semidioses, héroes y otros. En cambio, en las leyendas hay un personaje principal que se cree que existió o que existió de verdad, y pocos personajes secundarios. Y en la fábula, los personajes son animales, personas u objetos con características humanas. Con respecto a los temas, en los mitos se trata sobre el origen del universo o de fenómenos naturales, y esta explicación de ese origen se da a través de hechos milagrosos. En cambio, en la leyenda, si bien se explica el origen de algunas cosas, suelen ser más de hechos históricos, de personas o características de personas o de un lugar. Y en la fábula, los temas son sobre el comportamiento de las personas, valores, conductas. El autor en el mito es anónimo, no sabemos quién es el autor de los mitos. La leyenda también, y en la fábula pueden ser de autor anónimo o conocido. Por ejemplo, varias de las fábulas que estuvimos aprendiendo o leyendo en clases la otra semana fueron de Esopo, las escribió Esopo.
En los mitos no hay un tiempo específico en el que transcurra ese mito, por lo que se dice que es atemporal. La leyenda, en cambio, se sitúa en un tiempo y en un lugar real, porque tratan de que la leyenda parezca un relato real, por más de que no lo sea. Y en la fábula, al igual que el mito, es atemporal, no tiene un tiempo específico. En los mitos la transmisión es oral y luego fue escrita también. La leyenda también se transmitía oralmente, de generación a generación, y luego se escribieron las leyendas que iban contando. Y en las fábulas, oral y escrita. Por último, el objetivo de los mitos es darle el sentido a preguntas del ser humano. Esas preguntas que se hacían, por ejemplo, los griegos, como hablábamos sobre el origen del universo, ellos trataron de darle sentido a través de los mitos. El objetivo de las leyendas es explicar los hechos históricos o las características del lugar o de personas. Y las fábulas tienen un sentido didáctico. Tratan de enseñarnos valores o conductas a través de la moraleja. Buenísimo. Ahora que ya lo tenemos completo, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video un link de un juego. Con todo esto que aprendimos hoy y las otras clases, vas a tener que participar marcando la opción correcta. Entonces, yo voy a poder ver qué es lo que ustedes vayan completando. Así que de alguna forma le voy a hacer llegar a la seño Eli, el premio para la persona que responda todo correctamente en el menor tiempo posible. Así que genial, vamos a jugar. Nos vemos, espero que les vaya bien en el juego y en las siguientes clases con la seño Eli.